Quiero invitarle a que vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Lea con nosotros segundo libro de los Reyes, capítulo número 5. Dice la poderosa palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo: así ha dicho la muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas hostiados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Pedimos en medio de este tiempo tú hables a nuestras vidas y corazones. Que nos permitas hoy entender, Señor, tu plan y propósito, lo que tú pides de nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que coloque este título en sus apuntes, en sus notas: lo que Dios pide. Lo que Dios pide. Esta historia no solo narra la necesidad de un hombre por ser sano
por salir de una condición que ha estado viviendo durante toda su vida, sino también nos muestra el deseo del ser humano por tratar de compensar algo que se haga. Era costumbre en aquella época el siempre llevar presentes, y había una costumbre que se había generalizado y tenía que ver mucho con la práctica espiritual o la práctica de una creencia. Y la práctica de muchas creencias que se daba en aquel entonces decía que para tener el favor de los dioses, tú tenías que dar muy buenos regalos, llevar muy buenos presentes. Entonces, los muchos sacerdotes y muchas personas que eh, decían ser enviados divinos, una de las prácticas que tenían eran pedir ciertas ofrendas para de esa manera orar y clamar a los dioses en los cuales se suponía que creían, para que ellos obraran en favor de quien daba esos recursos. Cuando Naamán parte con la esperanza de ser sano, él tiene en sí una práctica que el Señor también desea corregir. Tiene una adoración equivocada. Y esa adoración equivocada lo lleva a prepararse. En el verso número 5, la parte final, dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto que lleva habla de una riqueza que, traducida hoy en día, estamos hablando de cifras que son de, digamos, de un alto valor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de de esos talentos, por lo menos los 10 talentos de plata pesan más o menos 340 kilogramos. Eso, al precio de hoy, equivale más o menos a unos varios millones de dólares hoy en día. 6,000 piezas de oro, imagínate, de monedas de oro o posiblemente lingotes. El lingote de oro, un lingote de oro está propuesto de onza. La onza de oro más o menos está valorada, si no estoy mal, en digamos, pongámosle un valor en 1 millón, la onza, 1 millón de pesos. ¿Cuánto serían esas 6,000 piezas de oro? No era un presente poco, era un presente alto. 10 mudas de vestido, ropas de lujo que simbolizan estatus, son las que lleva Naamán para ofrecer como un regalo y como una forma también de compensar y de pagar por el favor recibido. Esa es la concepción de Naamán. La adoración de Naamán está inclinada a que él puede pagar los favores que recibe. Entonces eso mina y daña el corazón de Naamán, porque genera en él un pensamiento de que como tiene recursos puede comprar el favor de Dios. Y esta forma de pensar también, que se promueve como prácticas no judías o prácticas no cristianas, que genera una forma de que el hombre con sus recursos puede comprar el favor de Dios. Y eso no es lo que Dios pide y Dios desea. Porque ahí tenemos una desventaja. Los que tienen recursos pueden tener un mejor favor de Dios que los que no. Dios, a lo largo de la historia bíblica, ha visto y ha confrontado esa práctica. No solo está confrontándola aquí en el corazón de Naamán, que es un hombre que quiere servir a Dios y que también se habla que Dios lo ha usado para dar victoria a Siria, y Dios quiere corregir esa adoración equivocada que tenía él.
de tratar de compensar de forma monetaria y a través de recursos lo que Dios quiere hacer en su vida y lo que Dios quiere dar. Una cosa es que nosotros en libertad de lo que Dios nos da, damos, pero no como una forma de entender que estamos comprando el favor de Dios para nosotros. Y esa es una forma equivocada de muchas veces entender la vida cristiana. Tú y yo tenemos la oportunidad de dar diezmos, ofrendas, de hacer un proceso de primicias, pero en nuestro corazón jamás debe estar como eso visto de una forma que estoy comprando el favor de Dios para que me vaya bien. No es el propósito y no es lo que Dios está pidiendo y no es la forma en la que Dios hace las cosas. Ahí, cuando nosotros hacemos las prácticas y las disciplinas espirituales, cuando hacemos todo esto pensando que compramos el favor de Dios, en nosotros hay una adoración equivocada y errónea. Y entonces nosotros buscamos siempre comprar el favor de Dios mediante sacrificios personales y humanos. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Todas las cosas que existen en el mundo son de Él. Entonces imagínate que el hombre se apropia de esas cosas y ahora viene al Señor a darle oro y a darle plata y a darle vestidos, algo que ya es dueño de Él. ¿Sí? No hay en ello algo diferente y eso es lo que el Señor de una otra forma quiere cambiar también en la vida de Naamán. Naamán se ha acostumbrado a darle a grandes sacerdotes que representan dioses que existen, porque en esa época no solo existe el Dios de Israel, sino demás dioses. Por eso se llama al nombre de Dios, se le coloca como ese apellido de Israel. ¿Sí? Los sirios no tenían un dios, tenían muchos dioses en quien creían. Y era común esa práctica. Uno la ve también cuando hay un profeta que se llama Balaam. Y Balaam, cuando Israel va por el desierto, es contratado por reyes que le dicen, le damos todo lo que su merced desee, toda la riqueza que usted desee, pero maldiga a este pueblo. Y ahí hay un conflicto porque aquel profeta dice, es que es harto dinero, ¿sí? Es harto dinero. Entonces Balaam es el profeta que contrata el rey Balac para maldecir al pueblo. Y él tiene un conflicto porque son muchos recursos los que ponen a sus pies para que haga eso. Y entonces él de múltiples formas lucha y el Señor en un momento le permite ir a hacer eso, pero con una condición, que él va a decir lo que Dios quiere que diga. Y va a Balaam y supuestamente va a maldecir a Israel, pero da una de las promesas y profecías de bendición más poderosas que existe sobre la nación de Israel. Y después de que termina, pues va, pero vuelve a casa, no le pagan, ¿sí? Porque no cumple el propósito del rey Balac, que es que se maldiga a Israel, y entonces vuelve a su casa sin la paga, pero en la reflexión de su historia, él dice, bueno, no me pagaron, no hicieron esto, pero por lo menos no fui contra el Señor, sino hice lo que Él desea que yo haga. Entonces, hay muchas cosas que se tejen alrededor de este tipo de prácticas que buscan comprar con lo que nosotros tenemos el favor de Dios. Y es una forma y una práctica que aún iglesias, personas tratan de ejercer. Entonces recibiste un milagro, tienes que hacer esto, tienes que dar esto, y eso es algo que la Biblia no habla. Ni siquiera el mismo Jesús lo promueve. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor del Señor
no están supeditados a la riqueza humana. La gracia y el favor del Señor, un milagro que es una muestra del favor de Dios, está en la potestad de Dios hacerlo. ¿Sí? No está en la potestad humana, y eso es lo que el Señor está confrontando en la vida de Naamán el sirio. Eso es lo que el Señor está aquí llamando la atención sobre el comportamiento que está teniendo Naamán, que es la forma en la que él mismo se ve. Él se ve como el hombre poderoso que tiene los recursos, que con ellos piensa que va a ir al profeta de Israel, y el profeta de Israel es tal vez como los sacerdotes de sus dioses. Y vemos en esta historia, si usted ha tenido la oportunidad de leer la plenitud, vemos que hay una insistencia de parte de Naamán por eso, aún después de recibir el milagro. Cuando leemos más adelante en el verso número 15, ¿sí? Cuando Naamán vuelve al varón de Dios, él y toda su compañía, y se colocan delante de él, dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y él sigue insistiendo en su práctica, dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y sigue, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y esto es clave en esta historia entenderlo. ¿Por qué el profeta no quiere recibir eso? Porque en el momento que el profeta reciba ese presente o lo que Naamán quiere dar, Naamán puede decir: yo pagué para recibir lo que quería. Eso es lo que está pasando en ese momento. El profeta de Dios tal vez no es ni que no lo necesite ni nada de eso, pero él está comprometido con la causa de Dios, que Dios es el que va a proveer, que el Señor es el que va a hacer las cosas, que el Señor es el que puede sostener. Y el profeta no quiere entrar en esa misma práctica que se está dando fuera de Israel, donde muchos sacerdotes exigen ofrendas en oro, en plata, en vestidos, para que se puedan ellos interceder en favor de otros. Es una práctica que se da, pero es una práctica que el Señor también está juzgando, porque el Señor no está en favor de eso. Porque el Señor quiere mostrarse, y lo vemos desde el Nuevo Testamento y desde el tiempo que estamos viviendo, como un Dios que es asequible, un Dios que es cercano al hombre, ¿sí? Y que el hombre no necesita comprar con sus quehaceres o con sus riquezas el favor de Dios, sino que hay algo preciado que vale más que todo el oro, y es la vida y es el corazón de las personas, y es la decisión de actuar. Y esto también nos debe llevar a pensar, porque muchas veces con facilidad podemos juzgar el que otros traten de comprar la voluntad de Dios con recursos, pero aquí también podemos preguntarnos: ¿cuántas veces mi quehacer, mis quehaceres, aún mi servicio, yo lo hago de una forma que busca comprar el favor de Dios? No sirvo porque amo al Señor, sino sirvo tal vez como una forma de que el Señor esté obrando a mi favor porque estoy sirviendo. Y eso también es algo que el Señor quiere confrontar en nosotros. Porque mire, hay un castigo que ejerce más adelante el Señor con un personaje que ha estado ahí escuchando lo que está pasando, pero no tiene esa misma concepción. ¿Por qué? Me dice así:
Entonces, verso 20, lea conmigo esto. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Sí, dos pensamientos muy diferentes. El pensamiento del profeta, la resistencia a no recibir nada, porque lo que de parte del Señor viene es su favor y su misericordia y el hombre no la puede comprar, y el pensamiento de su criado, que dice que pone a Eliseo como un estorbo, ¿sí? Para recibir eso que ha traído el sirio. Y dice Giezi, el criado, dice: Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Sí? El criado Giezi está de una forma muy espiritual aquí juzgando. Dice: no, es que mi señor se equivocó. ¿Cómo no va a tomar de esto? Y incluso usa palabras muy, que uno diría, de un hombre de fe. Dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y dice, verso 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de platas en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Imagínese qué tanto, que envía a 2 de sus criados para que a cuestas lleven el presente. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y esto es precioso y también confrontante. Muchas veces nosotros, cuando miramos todo este tema de recursos, hablar de dinero y estas cosas, pensamos que el Señor no se da cuenta de ciertas cosas. Y mira la actitud de Giezi. Giezi ha codiciado el tener esto. Giezi toma una actitud, incluso va y dice cosas que faltan a la verdad. Dice: vinieron bandas armadas, vinieron de tal parte, vinieron de esto, están haciendo esto, y entonces ahora mi señor sí necesita sus regalos, su dinero. Naamán actúa en inocencia, en una disposición que hay de una persona que ha recibido, y entonces él envía los recursos con criados y con siervos. Llegan a un lugar y lo esconde Giezi. Y ahora se presenta delante de su señor y dice: no, yo no he hecho nada, estaba ahí. Y el profeta con esta frase lo desarma. ¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Está confrontando el mismo profeta a su criado que ha estado con él durante mucho tiempo, también confrontando una actitud que hay en él. Cómo sacar ventaja de su posición. Porque si es otro el que va a Naamán, no le dan eso. Pero va, ¿por qué? Naamán, porque se detiene y lo recibe. Esa actitud de Naamán es una actitud que reconoce, que sabe quién es Giezi, de dónde viene Giezi, quién es, a quién sirve. Y por eso se detiene.
aquí hay una reflexión también que es importante que tengamos hoy en día. Y es, tú y yo somos siervos del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con cómo hacemos las cosas. Porque muchas veces nosotros estamos dejando mal el nombre de Dios. Porque muchas veces tú y yo podemos torcer los propósitos de Dios. Podemos dañar lo que Dios está haciendo. Él dice, esto es importante, ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y aquí hay algo que pasa en esta historia. Y es una conciencia que tú y yo debemos tener y que no podemos perder. Giezi va a Naamán pensando que nadie va a saber eso. Y olvida que el Señor también está ahí. Lo que está diciendo aquí Eliseo, y quiero que usted me preste mucha atención, pudiéramos decir que es una forma de entender lo que en el Nuevo Testamento nosotros entendemos como el Espíritu Santo, que ha venido a ser el Consolador, que ha estado siempre. Eliseo no está de forma presente, él dice, no estaba allí, y lo dice a Giezi, no estaba allí también mi corazón. Le está llamando la atención, no estaba ya, esa parte ya la habíamos cerrado de esta historia. Ya habíamos dicho que no. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué estás cambiando lo que hemos acordado que no? Y este es un llamado de atención para todos nosotros como siervos, como servidores, como cristianos, como hijos de Dios. Yo sé que muchas veces tenemos necesidades, tenemos situaciones que enfrentamos que son difíciles. Pero nuestra necesidad no debe torcer el propósito de Dios, no debe ser más grande. Porque en medio de esa necesidad también hay una prueba para ti y para mí. ¿Cuántas veces nosotros también hemos querido engañar al Señor? Y hoy les hablo en esta parte sobre el dar al Señor. Y te lo hablo con mucho respeto y con mucha... porque no solo lo hablo para ustedes, sino también lo hablo para mí. Daniel, así como el Señor advierte a Caín, el pecado siempre está a la puerta. El fallarle siempre está a la puerta. A veces nosotros olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Así como con Giezi, Eliseo dice, mi corazón también estaba ahí contigo y vio lo que hiciste. No podemos olvidar que el Espíritu Santo no es algo que tomamos cuando lo necesitamos y después lo dejamos como el vestido que nos quitamos y nos colocamos a lo largo del día. Él está ahí con nosotros porque su promesa ha sido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo estamos actuando tú y yo? ¿Qué es lo que realmente Dios pide de nosotros? A veces nosotros pensamos que el Señor está interesado solo en nuestros recursos, solo en ciertas cosas. No, lo que el Señor pide de nosotros es una honestidad para actuar. ¿Qué pide del Señor? Que no manchemos lo que Él está haciendo con prácticas erróneas que podemos tener. ¿Cuántas personas hoy están tergiversando el mensaje del Señor? Hay una práctica que habla de, bueno, ¿quieres que el Señor haga esto? Pacte y ponga los recursos. La Biblia no habla de eso, porque eso es una práctica que no está
Eso es una práctica de que con mis recursos entonces pongo y el Señor tiene que hacer algo por mí. No, tenemos que ser libres de esa forma de pensar, de esa tergiversación de la palabra, porque no es así. Tú y yo damos al Señor en libertad, damos a Él porque amamos al Señor, mas no porque estamos dando recursos o dando tiempo como una forma de comprar su favor, porque su favor lo recibimos por gracia. Tú el aire que respiras lo recibes porque Dios en su misericordia te lo ha dado y no te lo está cobrando. El sol, la lluvia que recibes, la recibes por gracia, porque el Señor ha tenido a bien hacerlo de esa manera. Pero caemos en el error cuando queremos con nuestras obras, con nuestro quehacer, comprar al Señor. Nuestras obras muestran al Dios en el que creemos, pero no compran su favor. No te olvides que en lo secreto también está el Señor. ¿Qué pide Él de ti? No simplemente que en público hables bonito y seas honesto, que en privado también lo seas. Daniel, ¿qué te pide el Señor? Que seas honesto. Que no escondas nada. Que no juzgues como Giezi. Ay, mi Señor estorbó el camino. ¿Por qué no pidió? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no? Sino que mira, la segunda pregunta de Eliseo: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Está hablando de entender lo que está pasando en un momento. Yo con esto no le estoy diciendo, hay personas que querrán mostrar su favor, una forma de agradecer algo. No estoy diciendo que eso esté mal, pero que no nace porque tú eres el que lo está pidiendo, sino que nace de su corazón para hacerlo. Porque muchas veces nosotros queremos influenciar lo que otros hagan, lo que otros den. No, que nazca de su corazón agradecido, así como ha nacido de nuestro corazón agradecido. Pero el llamado hoy es, lo que Dios pide de nosotros es que nos portemos delante, en todo lugar donde estemos, como hijos de Dios. Que no dañemos con nuestros actos los milagros poderosos que Dios ha hecho. Que no dañemos con nuestras actitudes lo sobrenatural que Dios ha hecho, porque mira la advertencia, verso 27, es una advertencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y mire la consecuencia: y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hoy hay una advertencia para ti y para mí. Debo tener cuidado. Cuidado con lo que pasa después de lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces actuamos de formas que no son. Porque muchas veces tenemos comportamientos que no son. Porque muchas veces dañamos lo que Dios está haciendo con nuestras falencias, con nuestras ambiciones personales. No. Ten mucho cuidado, Daniel, tienes que tener cuidado, porque puede venir a ti una lepra y puede cubrirte todo y puedes traer consecuencias para tus generaciones. A veces con facilidad juzgamos que algo es o no es de Dios y no tenemos cuidado. A veces con facilidad decimos, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. A veces con facilidad entramos en un juego que no tenemos que entrar. Tú y yo vamos al Señor y digámosle: Señor, enséñanos. Enséñanos lo que tú
quieres, lo que tú deseas, lo que tú pides. Hay una confrontación de Samuel, el profeta Samuel, para con el rey Saúl. ¿En qué se complace el Señor? Saúl piensa, ha actuado mal y empieza a ofrecer sacrificios al Señor. Pero no ofrece sacrificios porque hay una convicción plena en él de ofrecer sacrificios, sino como una forma de tapar sus errores. Y el profeta dice unas palabras que deben resonar siempre para nosotros. ¿Se complace el Señor en que en sus sacrificios o en que obedezca? ¿En qué se complace el Señor? ¿En que le des sacrificios, que des cosas o que seas obediente? ¿Qué es lo que más complace al Señor? Dios no pide tu dinero, tus recursos, son de Él, que nos permite dar diezmos, ofrendas, primicias, que nos permite hacerlo porque Él lo permite. Pero más allá de eso, lo que el Señor espera encontrar es que tú y yo demos las cosas entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué le das al Señor? ¿Porque tienes miedo de que pase algo en tus finanzas o le das en gratitud y alegría? Porque a veces tenemos formas erróneas de dar. Que tú y yo hoy seamos transformados. Hay una advertencia. Recuerda siempre esto, lo que dice Eliseo a Giezi: no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. No olvides que el Espíritu Santo no es un vestido que te quitas y que utilizas cuando tú quieras. Él está ahí contigo. Va contigo a todo lado. Está contigo. Sé consciente de hacer las cosas con honestidad. Seamos conscientes de hacer las cosas con honestidad. Y que Dios tome el control. Y que si hay cosas que tenemos hoy que cambiar y transformar en nosotros, cambiémoslas para que demos gloria al Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, nos enseñas cosas tan preciosas a través de tu palabra. Señor, nos enseñas cosas tan lindas a través de tu preciosa palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti y reconocemos, Señor, que te necesitamos. Aún reconocemos que hemos fallado, que hemos hecho cosas que no están bien. Señor, hoy reconocemos que no hemos sido justos, honestos, que a veces llevamos una doble vida. Queremos mostrar que somos buenos, pero muchas veces en lo oculto, en lo privado no lo somos. Señor, muchas veces queremos comprar el favor tuyo, oraciones tuyas. Ese es nuestro pensamiento. Señor, muchas veces servimos no porque estamos agradecidos por lo que has hecho, Señor, sino porque se ha vuelto una práctica para callar nuestro yo interior que muchas veces nos acusa de cosas que no hemos hecho bien. Señor, hoy que nos acercamos al trono de tu gracia, pedimos que tú nos ayudes. Padre, ayúdanos, fortalécenos. Señor, quita de nosotros esa doble moral, esa doble forma de pensar y de hacer. Desarraiga de nosotros, Señor, esas prácticas que buscan compensar, pagar por la gracia que recibimos. Señor, recibimos la gracia porque tú nos has amado. Pero debe ser nuestro compromiso ser fieles con el llamado. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos olvidado del compromiso con el llamado que has puesto para nosotros. Tomamos muy ligeramente el estar
en tu casa, el ser tus hijos. Y nos olvidamos, Señor, que has puesto un llamado para nosotros. Perdónanos porque muchas veces hemos codiciado las riquezas de esta tierra. Los recursos son importantes, son necesarios, pero más necesario es tenerte con nosotros. Más necesario, Señor, es que tú estés en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a cambiar si nuestra adoración está siendo errónea, si pensamos que con nuestros sacrificios compramos tu favor. Señor, perdónanos si hemos actuado como Naamán en la primer parte. Hemos preparado, vamos, Señor, damos para ti, pero esperamos es con ello comprar tu favor. Señor, perdónanos si hemos tenido la actitud de Giezi, que en tu nombre y aún usando tu palabra, muchas veces hemos querido tener una ventaja económica para nosotros, cuando no debe ser de esa manera. Perdónanos si nos hemos tal vez transitado a volvernos mercaderes de la gracia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Purifica hoy nuestra mente, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver que la gracia que tú das es un regalo precioso. Perdónanos si muchas veces hemos tratado de ponerle precio al camino al cielo. Señor, ayúdanos a entender que por gracia hemos recibido, de gracia también damos. Señor, ayúdanos. Sí, hay cosas en las que tenemos que esforzarnos, hay cosas en las cuales tenemos que hacer, pero no son una forma de pagarte, porque nunca nos alcanzará nuestra vida para pagar esa gracia y esa misericordia que has tenido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito y a entender a plenitud lo que tú estás pidiendo, que quieres de nosotros, más allá de los sacrificios que podamos hacer. Quieres que seamos obedientes a tu palabra, a tus mandatos y a tus preceptos. Señor, perdónanos si te hemos robado en nuestras finanzas. Perdónanos, Señor, si no hemos sido fieles, porque muchas veces dejamos que nuestra mente, nuestros oídos se dañen por comentarios de personas que han actuado mal. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos vivido así, no hemos ido a tu palabra y hemos encontrado en ella la verdad, sino vivimos de las malas experiencias de otros, de los malos comentarios de otros, y eso ha dañado nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles a ti. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Pero no solo fieles cuando nos ven, sino fieles también cuando nadie nos ve. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.